Noticias MBS con Carmen Aristegui. Carlos Reyes nos tiene información esta mañana y hablaremos con Martín Esparza, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ayer ya no tuvimos oportunidad, hubo dificultades en la comunicación telefónica y no entró en el horario que habíamos contemplado, y ya al final, pero con muy pocos minutos pudimos hablar con él. Vamos a estar hablando con Esparza esta mañana, pero antes, Carlos Reyes, te escuchamos. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, te saludo a ti y al auditorio. Pues te informo que el día de la Comisión Federal de Electricidad informó que las interrupciones al servicio eléctrico que ocurrieron el pasado lunes en el centro histórico afectaron a 29,167 clientes, pero al realizar los trabajos de diagnóstico y reparación correspondientes, los técnicos de esa paraestatal detectaron 2 cables cortados de manera intencional con una cegueta o instrumento similar en el registro localizado en las calles de Isabela Católica y República de El Salvador, lo que dañó los conductores de media tensión de dicho registro, provocando la salida de los circuitos 54 y 55 de la red automática central y generando una sobrecarga en uno de los transformadores ubicados en el sótano del Banco de México, el cual se incendió por esa causa. Mediante un comunicado, la CFE aseguró que con motivo de esas afectaciones también resultaron dañados un empalme de media tensión en las calles de San Ildefonso y de Carmen, y también cables de media tensión en Uruguay y Bolívar, y 3 circuitos de baja tensión en Fray Servando número 77. Asimismo, en la esquina de Reforma y Bucareli se detectaron cables y empalmes dañados de manera intencional con alguna sustancia corrosiva que destruyó el forro que los protegía y provocó un cortocircuito. Por ello, la CFE dio a conocer que ya dio aviso de inmediato a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde presentaron algunas denuncias para que se den los hechos correspondientes, los peritajes correspondientes. Agregó que presentó ante las autoridades competentes esta denuncia por los hechos contra quien resulte responsable, a efecto de que se realicen las investigaciones procedentes y se deslinden las responsabilidades que correspondan. Carmen, auditorio, el reporte que les tengo. Gracias, Carlos, por tu información esta mañana. Y bueno, pues está todo un conjunto de asuntos relacionados precisamente con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y en este caso lo que dice Carlos Reyes, es el comunicado de la Comisión Federal de Electricidad hablando de daños provocados de forma intencional que ocasionan incendios en la infraestructura eléctrica del centro histórico. Bueno, pues ese tema, el tema de la violencia registrada precisamente en la fecha donde se estaba recordando el año y medio transcurrido desde que se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias por tomar esta llamada. Buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días a ti y al auditorio. Gracias por darme este espacio y el derecho a réplica que tenemos como... Venga la réplica, Martín. Sí, primero señalar que ojalá y no nos culpen de la plataforma hundida en Pemex, porque hoy están montando una cortina de humo en todo el país para no dar a conocer las verdaderas razones del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pero déjame ir por partes, Martín, si te parece. Ayer claro. Nos quedamos en eso. Sí, sin duda es un tema, y sin duda lo que ocurrió esta semana con los hechos de violencia, los disturbios que se generaron, pues ha distraído la atención y el debate de esto, que también te preguntaré, pero déjame ir a lo que ha generado un gran revuelo mediático, por supuesto, porque pues hubo agresiones a periodistas, hubo violencia, hubo lo que hubo. ¿Cuál es tu balance, Martín? A ver, si yo te pregunto, ¿qué sucedió? ¿Tú qué me dices? Mira, aquí tenemos que señalar que el pasado lunes 11 se cumplen 18 meses, año y medio de la decisión valiente, porque así le señalaron los empresarios y muchísimos que están en contra de los organismos públicos descentralizados y de los sindicatos, cuando no señalaron que fue una decisión inteligente ni que se haya pegado en estricto derecho constitucional que hoy rige nuestro país. La acción del pasado lunes era un mitin central, la colocación de pintas con el logotipo de Luz y Fuerza del Centro, en donde señalamos que el decreto de Calderón es ineficaz y Luz y Fuerza del Centro vive, con los logotipos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Empezó nuestra gente a concentrarse, cuando enseguida hubo prácticamente una agresión de los policías federales preventivos en la zona de que es Marina Nacional, donde está la sucursal
que han abierto de manera ilegal los de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí empezaron a agredir con gas lacrimógeno, con toletes. Hay compañeros detenidos, hay compañeros que están en el hospital con fracturas en brazo, con abiertas en la propia cabeza. Incluso un compañero mostramos... Uy, pues eso, se cortó la llamada. Déjeme hacer un alto en el camino, regresamos con Martín Esparza para recuperar esta comunicación. MBS. Martín Esparza, líder del ESME, te estamos escuchando narrar lo que desde tu perspectiva sucedió en estos hechos violentos. Ahí te quedaste. Sí, Carmen, te digo que los compañeros fueron agredidos de manera muy brutal. Hay compañeros muy lastimados, están hospitalizados. Cuando nosotros observamos que había bastantes PFPs y granaderos en la zona sitiando, tomamos la decisión, porque también observamos cómo explotaron los vehículos, cómo los quemaron, más bien incendiados, y nos sorprendió que en los propios medios dijeron que nuestros compañeros habían bajado a particulares y los habían incendiado. Resulta que el día de ayer se acercó un compañero en la Resistencia y nos lleva prácticamente el expediente completo de uno de los vehículos. Dice, es mentira que sea de un particular vehículo, es mío, a mí me bajaron de mi vehículo. Dice, gentes que no conozco, gentes que estuvieron incitando a la violencia. Dice, aquí están las facturas de mi vehículo, la factura y todos los documentos, y lo voy a demostrar para deslindar de responsabilidades a los propios compañeros. Entonces, aquí señalamos que hay gente infiltrada, como lo hemos venido señalando. Pero ya no entendí, Martín, ¿de quién son los vehículos? Ayer que hablábamos ayer hablamos con el procurador y decía, nadie nos ha venido a reclamar. Por eso, ayer un compañero nuestro se acercó con nosotros, él es dueño de uno de los vehículos. O sea, son del ESME, son de gente del ESME. La Resistencia, a la hora que iban llegando los compañeros al lugar, fueron bajados por gente ajena al movimiento y son los que le prendieron fuego a estas gentes, que lo que refieren los compañeros es que jamás los han visto en el movimiento y eran los que incitaban a más gente a la violencia. Por eso cuando se prenden estos, nosotros lo que tomamos de decisión de inmediato es retirar a toda nuestra gente hacia el Zócalo para evitar una tragedia mayor en esta zona, pero señalamos, el conflicto tiene muchísimas aristas, tiene muchísimos intereses de fondo y hay gente involucrada del propio gobierno. Yo le entregué personalmente el año pasado al secretario de Gobernación un CD con más de 250 fotografías de gente ajena, que incluso de los que se han detenido se hacen pasar por reporteros. Cuando se les pide su credencial que se identifican, resultan que son de Seguridad Pública Federal, del CISEN, de la Secretaría de Gobernación, de distintas dependencias, incluso gente de la sociedad civil que se ha hecho pasar como que están en el propio movimiento. Cuando la huelga de hambre, lo mismo, había gente adentro ajena del propio movimiento que incluso los detuvimos y traían fotografías mías dentro de la huelga de hambre de los compañeros huelguistas. Entonces las aristas son muy amplias y aquí señalamos que los compañeros que los detuvieron cuando ellos ya iban corriendo por la brutalidad con los que fueron golpeados. Hay de compañeros que están detenidos y tienen fractura en costillas y demás. ¿Todos los detenidos son del ESME? Mira, aquí todos los detenidos son del Sindicato Mexicano de Electricistas y ojalá que la propia autoridad del Distrito Federal también le turne de que son miembros del sindicato a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque resulta que en el juicio laboral que llevamos, dice la presidenta de la Junta Especial número 5, que ninguno de los que demandamos nuestra reinstalación pudimos acreditar que somos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces no sé cómo la autoridad hoy del Distrito Federal va a demostrar que sí son miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y si lo hace, pues también que le turne estos datos a la propia Junta para el juicio que llevamos. Pero por el otro lado queremos señalar que una vez que nos decidimos irnos a la marcha hacia el Zócalo, yo mismo observé cómo desde Gobernación nos lanzaron proyectiles con gas lacrimógeno a la hora que íbamos pasando. Cuando llegamos al Zócalo, íbamos a dar una vuelta a la plancha del Zócalo, y en la esquina del Zócalo y Pino Suárez observamos cómo empezaron a aventar también proyectiles con gas lacrimógeno, incluso granadas, que una de ellas cayó en el propio sótano del propio metro, dañando a personas civiles. Nosotros no tenemos armas, no tenemos toletes, no tenemos cascos, no tenemos este tipo de proyectiles. Nosotros lo único que estamos haciendo que de fondo, pues la sociedad también conozca cuáles son las actividades que venimos desarrollando, pero también cuáles son los verdaderos intereses que movió a este gobierno para tomar una decisión que nosotros sostenemos es una decisión equivocada. Déjame terminar esta parte, perdóname, Martín. Perdóname. Déjame terminar esta parte
y ahorita entramos en la parte que tú quieres abordar, que es lo que tú afirmas es el trasfondo de todo de este asunto del decreto. En lo que corresponde a los hechos de violencia, bueno, tú dices, nos agredieron. Los agredieron, pero ustedes también agredieron. Hubo periodistas que directamente te señalaron. Bueno, el periodista Juan Carlos Santoyo de Radio Fórmula, ayer lo escuchamos aquí y dijo directamente que tú habías gritado, palabras más o menos, ahí va ese pinche periodista, una cosa por el estilo, y que se le habían ido encima al periodista Santoyo, literalmente por indicaciones tuyas. Él afirma categóricamente que era tu voz. Sí, dentro de una multitud, no sé si tenga muy afinado el oído este señor, jamás lo vi en el propio evento de lunes. Hay algunos periodistas que me vieron directamente, que nos conocemos los que cubren la Fuente Obrera, y además este señor, pues lo conoce en el medio periodístico, que es una de las personas más críticas a los propios dirigentes y a los sindicatos, y jamás comenté nada. Yo una vez que vi todo el problema que estaba suscitando, tomé el micrófono para poder decirle a los compañeros que había una indicación de que nos trasladáramos directamente al Zócalo, y este señor jamás lo vi. Y entonces las acusaciones que hoy él hace, pues sabemos a qué intereses representa. Yo jamás ni he ordenado ni ordenaré jamás golpear a ningún periodista, ni mucho menos. Y también señalamos que es increíble que de esta profesión tan noble que es el periodismo se presten para intereses políticos, porque es un asunto político. Ayer lo escuché contigo cuando lo cuestionas sobre de qué tenía él de lesiones, y prácticamente trae algunos rasguños. Y entonces... Bueno, no se trata de que esté totalmente inhabilitado para no condenar la violencia. Estamos hablando de una agresión que él describe muy grave. Sí, pero en este caso de una multitud, y que tenga un oído tan fino para decir, fue la voz de Martín Esparza, la verdad que es ridículo. Y bueno, él ya presentó su denuncia en los propios tribunales, me va a hacer ver estas acusaciones que viene haciendo en contra de un servidor, porque no se vale que se aproveche de su calidad de espacio en los medios para poder denostar un movimiento que es civil, que es pacífico, y la verdad que nosotros nos deslindamos, o yo me deslindo de cualquier agresión que yo haya ordenado a este señor. Pero no dices algo respecto, más allá de que tú dices yo no fui, sí hubo tal agresión, igual que hubo una agresión en contra del fotógrafo Marco Peláez. ¿Sobre eso qué dices? Sobre las agresiones que existieron. Yo no las vi. O sea, yo no vi a los dos periodistas que hayan agredido, como voy a cerciorarme. Lo que sí están sus testimonios. Están sus testimonios. Y me dicen algunos compañeros que cuando al periodista de La Jornada le dicen, al fotógrafo le dicen, identifícate por favor, no se quiso identificar, porque ese es el problema que tenemos en un movimiento, en una convocatoria, porque ¿Y hay que identificarse con ustedes para estar ahí? Cuando hay movimientos, porque tenemos nosotros registrado que tenemos gente infiltrada, y tenemos un acuerdo de asamblea que todos porten su gafete de identificación del sindicato, porque hemos detectado gente que trae credenciales falsas del Sindicato Mexicano de Electricistas y se hace pasar como miembros del sindicato cuando no lo son, y son los que traen cohetes, cuando incitan a la violencia, incluso están camuflajeados con sus gorras con lentes. Nos hemos acercado, incluso traen grabadoras clandestinas que se hacen pasar por miembros del sindicato. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, cuando no se les identifica regularmente a los periodistas que cubren la Fuente Obrera, algunos otros están identificados. Yo mismo en mi propia camioneta, cuando hemos hecho varias acciones, he subido a fotógrafos y a periodistas conmigo para que cubran la propia noticia. Entonces aquí las acusaciones que hoy se hacen es para crear pues todo este clima de criminalización a la propia protesta civil y pacífica del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cuál es el estado de cosas, Martín Esparza, de las personas detenidas? ¿Qué situación están atravesando? ¿De qué los acusan? Pues los acusan principalmente de motín, de resistencia particulares, porque los daños de los propios vehículos no han presentado una sola denuncia, y hay una denuncia de este periodista que es Santoyo, algo así se apellida. Juan Carlos Santoyo, de Fórmula. Juan Carlos Santoyo. Y son de las únicas cosas. Entonces aquí, ¿qué otras cosas le van a fincar? O no vayan a fincar ahora que se cayó la plataforma de Pemex, o no vayan a fincar... No, pero se habla, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, de daños a la infraestructura eléctrica en el centro histórico. Sí. Cosas por el estilo que están derivadas de esta situación. Es lo que tenemos que señalar, porque fíjate que el próximo viernes haremos una rueda de prensa. Incluso algunos periodistas de MBS que están por la tarde, como José Luis y Fernanda, van a hacer un programa y un reportaje. Incluso invitamos a todos los periodistas a que sepan cómo está la red automática del centro histórico de la ciudad. ¿Y cómo está? Adelántanos un poco.
hicimos un levantamiento antes de que tomaran esta decisión valiente del presidente de extinguir un organismo público descentralizado, de echar a la calle 44,000 trabajadores y la consecuente falta de salario para sus familias. Y entonces nosotros levantamos porque es una bomba de tiempo el propio centro histórico de la ciudad. Hay cables que tienen más de 60 años funcionando, hay transformadores, interruptores, hay toda una infraestructura que no se ha colocado. Cuando estuvieron levantando pues prácticamente las calles para remodelar el centro histórico, hay cables subterráneos que están ahogados en propio concreto. Hay cables que se tienen que reemplazar, transformadores, incluso el aceite dieléctrico de tipo mineral que se usa, hoy le están cambiando por aceite vegetal que no es compatible con las propias especificaciones técnicas. Nosotros hicimos un programa para ir reemplazando por partes toda la red automática y evitar lo que hoy está sucediendo. Hoy lo que está sucediendo es una sobrecarga en las distintas redes que no han podido reparar las distintas fallas, tanto en la red de baja tensión como la de mediana tensión, y trae como consecuencia esto. Cuando antes de tomar la decisión estábamos en un proceso de reemplazo de interruptores en el centro histórico, y estos interruptores, los que había comprado Luz y Fuerza del centro, no tenían las especificaciones para poderlos colocar, para poderlos reemplazar, y se quedó pendiente todo este trabajo. Y hoy lo que observamos son compañías contratistas, y lo que no dicen ellos que no conocen. Incluso hay compañeros que se liquidaron, y hay un caso que lo vamos a presentar, espero que no se moleste el compañero, un compañero que se liquidó de un departamento de transmisión, que es una actividad distinta al cable subterráneo. Lo metieron a hacer una actividad en una compañía contratista ahí en una fosa, sufrió una descarga, le amputaron una pierna, y le dijeron, si tú nos demandas, nosotros te vamos a acusar de sabotaje. Entonces aquí regularmente este gobierno pues no asume su responsabilidad. Hoy dice que ya basta el presidente de que se le siga culpando a él de todo lo que pasa en el país. Pues él es el que ha tomado estas decisiones valientes. Queremos decisiones inteligentes. Él acusó a los trabajadores de que éramos flojos, de que éramos improductivos, de que le salíamos muy caro a la sociedad, que costaba 50,000 millones de pesos de transferencias cada año Luz y Fuerza para los privilegios de los trabajadores. Y hoy no hay un solo funcionario en el propio presidente que refute la columna de Plaza Pública publicada el día lunes por Miguel Ángel Granados Chapa, donde están las verdaderas razones. Ese dinero de transferencia era para el pago de la energía en bloque a Comisión Federal de Electricidad. CFE le compraba a Unión Fenosa 59 centavos el kilowatt hora. CFE se lo vendía a Luz y Fuerza a $1.93, y a Luz y Fuerza lo obligaban a venderla a $1.18 el kilowatt hora a los usuarios, y de ahí empezó la descapitalización, y todo ese dinero hay que decir, Martín, perdón que te interrumpa, pero es muy importante lo que estás diciendo, porque efectivamente Granados Chapa publicó el lunes esto, y estos datos a los que te refieres, y son los que presenta Granados Chapa, están tomados de un estudio de la Auditoría Superior de la Federación. Es un estudio del órgano federal de auditoría, y bueno, pues de ahí procede precisamente esta información. Déjame hacer una pausa, Martín, y regresamos contigo en esta conversación. MBS. Y bueno, pues nos has narrado desde tu perspectiva lo que sucedió esta semana con los hechos de violencia, que bueno, ha dado mucha materia, se les han ido encima a los trabajadores del ESME de una forma muy ruda. Se ha cargado, digamos, el asunto en función de la versión de que ustedes agredieron, y aquí, bueno, por lo que veo hubo agresiones de diferente tipo. Tú estás hablando de que la policía agredió a los trabajadores, que hubo reacciones, en fin, todo esto que al final se puede incluso observar en los videos a los cuales hemos podido tener acceso. Ahí está este tema que ya está incluso pues con gente detenida, con procesos abiertos, con una denuncia en tu contra por parte de un periodista, y todo lo que nos has narrado. Pero me parece muy importante detenernos o regresar al punto en donde estabas, Martín. Tú has dicho, hasta este momento nadie ha desmentido lo que publicó Granados Chapa, esta información que nos muestra efectivamente con datos muy precisos, las acciones deliberadas, digámoslo así, para ir debilitando o reventando la propia Luz y Fuerza del centro, cuando se habla de lo que se le cobraba a la Comisión Federal de Electricidad por el suministro de energía eléctrica, y luego cómo la Comisión Federal de Electricidad le cobraba a Luz y Fuerza del centro. Pues no tiene ninguna lógica
económica, es cierto, salvo la lógica de dañar a la empresa del tramo final que era Luz y Fuerza del Centro. Ese es el punto que tú quieres destacar y me parece que es importante. Sí, también destacamos que el tema de la violencia, lo que sí es violencia es lo que está pasando en Tamaulipas, hoy en Sinaloa, las fosas clandestinas. También fue violencia el otro, es violencia una y otra, estamos de acuerdo. Cientos de ejecutados y sepultados ahí de manera, pues esas sí son de manera cobarde, y lo que escuchamos o vimos hace unos días cuando se agarraron de la mano los principales dueños de las cadenas televisoras para decir ya no vamos a pasar el tema de la violencia, hoy se voltean y agreden y empiezan a montar al sindicato como señalándolo de esta manera, cuando ellos mismos dijeron, pero ya estuve revisando ayer cuánto presupuesto tiene la Presidencia de la República para comprar publicidad a las principales televisoras, y simplemente las cifras son 9,000 millones de pesos por año, es el presupuesto para que le limpien la imagen al presidente cuando le ha mentido a los mexicanos de todo lo que ha venido haciendo, y nosotros decimos ya basta de que estar utilizando el recurso del erario público para hacer creer que vamos avanzando muy bien como país. Y este tema de la violencia, pues ellos iniciaron esta guerra fallida desde hace 4 años y medio, también tomaron esa decisión valiente de agredir a un sindicato democrático independiente, y estamos en la calle gracias al presidente del empleo, y además con mentiras a la propia sociedad, porque con estos documentos prácticamente lo que están haciendo ellos es crear una infraestructura paralela a la infraestructura del Estado. Los principales beneficiarios de estas políticas públicas en materia de energía eléctrica pues son las transnacionales. Hay más de 700 permisos que ha venido entregando la Comisión Reguladora de Energía en el sexenio de Fox y Calderón. Son más de 700 permisos que van de 25 a 30 años para producir electricidad en el país, y además tenemos un excedente del 44% de capacidad instalada en el país, que energía que no hace falta, pero ya está la infraestructura y hoy hay que pagarles a través de pidiregas. Fíjate, las cifras se le han pagado del año 2000 al 2009 268,000 millones de pesos a las empresas privadas, y todavía los mexicanos les debemos 1.3 billones de pesos por los contratos de 25 y 30 años. ¿Y quién termina pagando? Los usuarios, y por eso hoy la insistencia de meterles medidores de prepago para que la gente pague por adelantado la electricidad, hoy el incremento a las tarifas. ¿Cuál fue la decisión valiente que tomó el presidente? Que dijo que iban a bajar las tarifas de luz, que iba a mejorar el servicio, que se iban a generar, incluso dijo que iba a haber un detonador económico en el Distrito Federal, porque con esta decisión se iban a instalar muchísimas empresas y iban a generarse miles de empleos. Entonces, ¿dónde están los resultados de esta decisión valiente, que es una decisión no inteligente? Y nosotros señalamos que los únicos que están mejorando, dice César, hace unos días dijo que le estorbaba Luz y Fuerza del Centro para el desarrollo económico y social del país. No le estorbaba Luz y Fuerza del Centro para el desarrollo económico y social del país, pero no dijo de qué país, porque los principales inversionistas de México en el sector eléctrico son los españoles: Iberdrola, Unión Fenosa, Bacot Wilson. Están las empresas como Repsol, comercializadora SADCB de España, están también la Telefónica Movistar, el tema de telecomunicaciones, están Intergren de Estados Unidos, Transalta de Canadá, Mitsubishi de Japón. Todas estas empresas tienen ya el 50% de la capacidad instalada de Comisión Federal de Electricidad, sin dejar de ver que también otro de los trasfondos es la fibra óptica de la licitación 21, que se la adjudican a Televisa y a Telefónica Movistar por 880 millones de pesos para explotar una red de infraestructura de fibra óptica que es del Estado mexicano, y cuando nosotros tenemos un proyecto de que esa infraestructura se ponga al servicio de la sociedad, de trasfondo está querer acabar con los contratos colectivos. Hoy vemos cuántas compañías contratistas están en la zona de atención haciendo nuestro trabajo cuando no tienen contrato colectivo, cuando no tienen condiciones generales, cuando le han dado al SUTEP desde hace muchos años, desde Leonardo Rodríguez Alcaine, todo el tema de las tercerías. Todas las subcontrataciones las tienen ellos, cobran del 2 al 6% porcentaje por permitir que una empresa contratista haga el trabajo aquí adentro, y todavía le cobran cuotas sindicales cuando no están al amparo de su contrato colectivo. Hoy vemos, y yo entregué personalmente en Gobernación 17 casos, y se suman 2 más de la semana pasada, de jovencitos de 21, 22, 23 años accidentados por descargas de corriente eléctrica, que han perdido la vida, que no tienen capacitación, que no tienen adiestramiento. Eso es lo que quieren imponer en su reforma laboral, que el trabajador tenga contratos a prueba o contratos por honorarios,
que no tenga ninguna garantía de seguridad social, que no haga derecho de antigüedad, acabar con los contratos colectivos y con los sindicatos como una organización social que está debidamente organizada entre los trabajadores para equilibrar los factores de la producción. Eso es lo que está de fondo, Carmen, y eso es lo que no han querido resaltar muchísimos medios que ponen una cortina de humo, y además funcionarios públicos que, lejos de resolver los problemas, pues vienen generando mayores problemas y tienen secuestradas las instituciones y los órganos de impartición de justicia en el país. De la Suprema Corte es increíble que le avalen una decisión de un decreto administrativo que esté por encima de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Y esto estaría muy bueno, es todo el expediente que tenemos de las propias demandas tanto laborales como administrativas, como demandas de amparo de inconstitucionalidad, para que la escuela, la libre de derecho donde estudiaron los que nos gobiernan, pues puedan ver si realmente está cumpliendo con el mandato de la ley, pero también a todas las instituciones, porque ¿de qué sirve que estudien derecho si hoy los que están al frente de las instituciones para ejercer justicia en el país, pues pasan haciendo dictámenes o sentencias o laudos en favor de los intereses de los que gobiernan y en favor de los intereses de las grandes transnacionales, y no hay justicia para la sociedad en su conjunto? Para cerrar, Martín Esparza, te pregunto sobre Marcelo Ebrard y sobre Blake Mora. Se reunieron los dos funcionarios, el jefe de gobierno, el secretario de Gobernación. Gobernación dice, en pocas palabras, así no dialogamos, ¿eh? ¿Se le cierra la puerta al ESME con la interlocución política que tenía? Pues mira, bueno, así se los dijeron, o sea que si el camino es la violencia, no va a haber diálogo, punto. Pues es lo que están acostumbrados estos señores, a cualquier resquicio para no resolver y asumir su responsabilidad. La Secretaría de Gobernación está señalada en el decreto como la responsable para hacer que se cumpla la Constitución, y es el primero, la Secretaría de Gobernación, que viene violentando la Constitución. Es increíble que antes de publicar el decreto del día 11 de octubre a las 0 horas, 2 horas antes, el secretario de Gobernación en turno, Fernando Gómez Montt, dio la orden para que las Fuerzas Armadas y Policíacas entraran a tomar los 489 centros de trabajo por la noche, encapuchados. Esta no es una decisión valiente, es una decisión cobarde. Y entonces, para despojarnos del único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo, y también derivado de todo el proceso de desincorporación, que no está extinta luz y fuerza, que ni siquiera se ha terminado el proceso de desincorporación, siguen violentando la propia ley. Le hemos mandado documento por escrito a Gobernación, no contestan. Le hemos cuestionado el tema del comodato. Es increíble que Infraestructura Eléctrica, para prestar el servicio en la zona central del país, el SAE, que está nombrando como liquidador, le entregue 25 minutos después a la CFE todas las propiedades, toda la infraestructura eléctrica, en un convenio celebrado entre CFE y el SAE ante un notario público, en una figura que le llaman comodato, cuando es figura inconstitucional, cuando el propio decreto no le dice al SAE que le transfiera la infraestructura a un tercero. Y en esa laguna jurídica también estamos emplazando. Entonces Gobernación dice, no hay diálogo. Entonces quien abrió la puerta de Gobernación, porque ya estaba cerrada, fue la Cámara de Diputados, y ha habido 3 reuniones con la Cámara de Diputados que ellos han sido testigos de que no hay propuestas serias y responsables en términos de la legislación para resolver el fondo del conflicto. Lo que ellos quieren es extinguir no a la industria eléctrica, porque ahí está. Y nosotros somos un sindicato de industria. Lo que quieren extinguir es al contrato colectivo de trabajo, que son las conquistas de los trabajadores de más de 96 años, y quieren extinguir a un sindicato democrático independiente que sea opuesto a las políticas privatizadoras que vienen haciendo estos gobiernos neoliberales, y sobre todo cómo vienen desadministrando la empresa pública. No nada más luz y fuerza del centro, también pasa lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, pasa lo mismo en Pemex, en todas las dependencias públicas, porque para ellos pues el tema público lo quieren hacer privado, y es privatizar todos los servicios públicos y querer acabar con las conquistas de los trabajadores. Entonces nosotros hacemos un llamado al propio legislativo, Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Está en su facultad ellos restablecer la legalidad, ellos hacen las leyes, y ellos también tienen, pues bajo sus propias facultades, meter controles para que el Ejecutivo pues cumpla con la ley en nuestro país, y
que imparten justicia, pues estén dando laudos o sentencias de esta naturaleza, porque están acabando con el Estado de Derecho. No se puede permitir que siga gobernando con decretos, porque las leyes ya están. Gobernar por decretos es un gobierno autoritario, un gobierno que abona acabar con el Estado democrático que nos ha costado a los mexicanos muchísimos años de transición. Entonces aquí nosotros señalamos que hemos hecho todo lo humanamente posible por resolver el conflicto de fondo. Se han instalado comisiones en la Cámara de Diputados, han participado senadores, han participado gente de la sociedad civil, ha participado directamente el jefe de gobierno del Distrito Federal como interlocutor con Gobernación. Nosotros hemos enviado una carta a la Presidencia de la República. Primero nos decían que no teníamos toma de nota, ya tenemos toma de nota para representar a los trabajadores en los propios intereses, que es recuperar nuestra fuente de trabajo. Les mandé una carta al presidente pidiéndole una audiencia pública en términos de la Constitución, y nos contestó su particular Roberto Gil Suárez, que como no somos prácticamente del equipo campeón de fútbol, pues no nos reciben en Los Pinos, ¿no? Y los que sí entregan sus conquistas históricas, los que se prestan a violar las ciertas leyes, como es el sindicato del SUTER, que ellos están en una zona distinta a la nuestra. Hay un convenio entre los dos sindicatos firmados de 1985, pero se prestan ellos a meterse de esquiroles a una zona y a enfrentar a los dos sindicatos, a los propios trabajadores. Entonces nosotros señalamos que es necesario que se restablezca la legalidad del Estado de Derecho. Simplemente no pedimos otra cosa, que nos respeten nuestras garantías individuales y colectivas como trabajadores y como mexicanos de este país. Pues ahí está tu mensaje, Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias por la comunicación y estamos al habla. Buenos días. Buenos días, Carmen. Noticias MBS. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Carlos Reyes nos tiene información esta mañana y hablaremos con Martín Esparza, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ayer ya no tuvimos oportunidad, hubo dificultades en la comunicación telefónica y no entró en el horario que habíamos contemplado, y ya al final, pero con muy pocos minutos pudimos hablar con él. Vamos a estar hablando con Esparza esta mañana, pero antes, Carlos Reyes, te escuchamos. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, te saludo a ti y al auditorio. Pues te informo que el día de la Comisión Federal de Electricidad informó que las interrupciones al servicio de San Ildefonso y de Carmen, y también cables de media tensión en Uruguay y Bolívar, y 3 circuitos de baja tensión en Fray Servando número 77. Asimismo, en la esquina de Reforma y Bucareli se detectaron cables y empalmes dañados de manera intencional con alguna sustancia corrosiva que destruyó el forro que los protegía y provocó un cortocircuito. Por ello, la CFE dio a conocer que ya dio aviso de inmediato a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde, presentaron algunas denuncias para que se den los hechos correspondientes, los peritajes correspondientes. Agregó que presentó ante las autoridades competentes esta denuncia por los hechos contra quien resulte responsable, a efecto de que se realicen las investigaciones procedentes y se deslinden las responsabilidades que correspondan. Carmen, auditorio, el reporte que les tengo. Gracias, Carlos, por tu información esta mañana. Y bueno, pues está todo un conjunto de asuntos relacionados precisamente con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y en este caso lo que dice Carlos Reyes, es el comunicado de la Comisión Federal de Electricidad hablando de daños provocados de forma intencional que ocasionan incendios en la infraestructura eléctrica del centro histórico. Bueno, pues ese tema, el tema de la violencia registrada precisamente en la fecha donde se estaba recordando el año y medio transcurrido desde que se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias por tomar esta llamada. Buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días a ti y al auditorio. Gracias por darme este espacio y el derecho de réplica que tenemos. Eléctrico que que ocurrieron el pasado lunes en el centro histórico afectaron a 29,167 clientes, pero al realizar los trabajos de diagnóstico y reparación correspondientes, los técnicos de esa paraestatal detectaron 2 cables cortados de manera intencional con una cegueta o instrumento similar en el registro localizado en las calles de Isabela Católica y República de El Salvador, lo que dañó los conductores
conductores de media tensión de dicho registro, provocando la salida de los circuitos 54 y 55 de la red automática central y generando una sobrecarga en uno de los transformadores ubicados en el sótano del Banco de México, el cual se incendió por esa causa. Mediante un comunicado, la CFE aseguró que con motivo de esas afectaciones también resultaron dañados un empalme de media tensión en las calles. Venga la réplica, Martín. Sí, primero señalar que ojalá no nos culpen de la plataforma hundida en Pemex, porque hoy están montando una cortina de humo en todo el país para no dar a conocer las verdaderas razones del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Pero déjame ir por partes, Martín, si te parece. Ayer claro. Nos quedamos en eso. Sí, sin duda es un tema, y sin duda lo que ocurrió esta semana con los hechos de violencia, los disturbios que se generaron, pues ha distraído la atención y el debate de esto, que también te preguntaré, pero déjame ir a lo que ha generado un gran revuelo mediático, por supuesto, porque pues hubo agresiones a periodistas, hubo violencia, hubo lo que hubo. ¿Cuál es tu balance, Martín? A ver, si yo te pregunto, ¿qué sucedió? ¿Tú qué me dices?